Ok, Está claro. estaba consultando de la finanza. ¿Qué es la finanza? ¿Qué Licenciado, investigamos? yo tengo que la finanza corresponde a una área de la economía que estudia la obtención y la administración del dinero y el capital, es decir, los recursos financieros. Estudia tanto la obtención de esos recursos, financiación, así como la inversión y el ahorro de los mismos. Ok, esa obtención, que es la primera etapa, control y dirección de los recursos financieros. Y esta es la palabra más importante. Aquí estamos hablando de finanzas. Es para dónde va el dinero, cómo lo vamos a obtener y qué dirección le vamos a dar a los recursos. Eso es necesario conocerlo a niveles nuestros también. Por eso, ¿cuáles son las personas involucradas en las finanzas? No sé si les dejé esa pregunta también. No, listo. Ok, la persona involucrada es la persona natural o individual, la persona jurídica o empresa y el Estado. Son las tres personas involucradas en las finanzas. Son las tres. Persona natural, persona jurídica y el Estado. Anotémoslo. Aquí tengo en el texto yo, la finanza es una rama de la economía, como decía la compañera, y la administración de empresas, que estudia el intercambio de distintos bienes de capital entre individuos, empresas o estados. Miren cómo lo asocia todo. Eso es una definición completa de finanzas, si las queremos anotar. Las finanzas es una rama de la economía, o me graban, y la administración de empresas, que estudia el intercambio de distintos bienes de capital entre individuos, empresas y el Estado, exactamente como lo tenemos ahí. Entonces, lo primero es una rama de la economía y la administración de empresas, que estudia el intercambio de distintos bienes de capital. Lo mismo que nos está diciendo en otras palabras, ahí, como para dónde va, cómo vamos a obtener, para dónde va el recurso, qué dirección le vamos a dar, sobre todo a los recursos financieros. Con el riesgo que estas actividades conllevan. Otra definición, se dedica al estudio de la obtención de capital para la inversión en bienes productivos y de las decisiones de inversión de los ahorradores. Esa es otra. Se dedica al estudio de la obtención de capital para la inversión en bienes productivos y de las decisiones de inversión de los ahorradores. Está relacionado con las transacciones y con la administración del dinero. Todo lo que es dinero tiene que ver con finanzas. Todo lo que es dinero tiene que ver con finanzas. Ok, eso es lo que es finanzas, es todo lo que es control del dinero y todo lo que es la obtención del mismo. ¿Cómo lo vamos a obtener? Ahora, yo sí había dejado una tarea así con la guía y es ¿qué es empresa? ¿Qué es empresa? Alguien que me diga también, ¿qué es empresa? Licenciado, en mi caso, yo encontré que es una organización de personas y recursos que buscan la consecución de un beneficio económico con el desarrollo de una actividad en particular. Esta unidad productiva puede contar con una sola persona y debe buscar el lucro y alcanzar una serie de objetivos marcados en su información. Excelente. Entonces, exacto, es organizarse, ¿no? Empresa es organizarse. Es la unión, le podríamos decir, de recursos
El principal recurso de una empresa, ¿cuál es? Que no me digan tecnología porque ustedes son muy tecnológicos y no es cierto. El No es el recurso principal. humano. Los empleados. El ser humano, exactamente. Por mucha tecnología que exista, todavía no nos reemplaza. Hay algunos casos que hay robots en Japón que están inventando para los restaurantes y todo eso, pero aún así no funciona como un ser humano. Yo, el otro día pasaban alguien en un restaurante que se va como en una banda en la comida y el robot la envía, pero se equivocó como 2 veces. Entonces, por mucho, esos son otros países que ya van viendo el futuro, pero con la pandemia usaron el sistema. Con un robot mandaban la comida. Entonces, pero obviamente no les va a funcionar. Eso lleva el robot no es que tiene que darle mantenimiento y todo lo demás y le va a salir más caro. Entonces, todavía recurso humano, uno es más barato, 2, tenemos raciocinio, tenemos lógica y somos indispensables, necesarios, no indispensables en una empresa. No funciona ninguna empresa, funciona si no hay recurso humano. Todos, incluso los call centers, los primeros que buscan son recursos humanos de bilingüe. Entonces, la principal recurso de una empresa, los recursos humanos. Entonces, la unión del recurso humano, del recurso material, del recurso financiero, que van los 3, recursos humanos, materiales y financieros, con un fin determinado. ¿Cuál es el fin de toda empresa? ¿Cuál es el fin de toda empresa? Obtener un lucro. Exactamente. Exactamente. Es el lucro. El objetivo es lucro. Es que no vengamos con cuentas. ¿Cuál es el objetivo de una empresa? Obtener lucro, interés, hay un montón de formas, provecho, utilidad, renta. Eso es lucro. Lucro, interés, producto, utilidad, provecho, renta. Todo eso es una forma, lo que anda buscando una empresa. Es decir, una empresa no se va a establecer ni por no ganar, todos ganan. Y eso es, incluso incluye ciertas ONG que incluso aquí las corrompieron. Somos expertos en corromper todo, que son organizaciones sin fines de lucro, precisamente. Son las únicas. Pero aún así, esta gente de ONG consigue dinero del exterior y ahí reciben dinero. Derechos humanos, por partidos políticos. Hay un montón de formas que ellos de agenciarse dinero, para agenciarse dinero. Entonces, al final, todas andan buscando algo. Y es el lucro. Es el lucro. Ok. Vamos a otra pantalla. ¿Cuáles son las ciencias auxiliares de las finanzas? ¿Tenemos alguna duda hasta ahora, jóvenes? No, licenciado. Está claro. Ok, ¿cuáles son las ciencias auxiliares de la finanza? ¿Qué investigamos? Ciencia jurídica, Exacto. Con la jurídica. ¿Qué otra ciencia para que definamos cada una? Administración, ciencia Estadística. estadística, Ok, la jurídica, la fundamental creo que es esta. Económica. La matemática, exacto. La matemática. Entonces, la jurídica, la matemática. Estadística. Administrativa. Yo pongo los acentos y todo para que no. Porque estoy dando clases, debo de enseñar bien. Siempre, si no lo sé, lo investigo. Aunque aquí ahora ya casi no se usa los acentos y hemos perdido
con esto del WhatsApp, ahora es qué es esto, o K, no sé qué. Bueno, pero aquí en nuestra clase vamos a respetar el español. Entonces, la matemática, la jurídica, ¿qué más? La administración, contabilidad. Economía. Economía. Administración, casi todas, le voy a decir. ¿Qué no tiene que ver con la economía? Sí, alguien me decía que la informática a veces es la estadística. La economía, la estadística, La contabilidad. la informática, la contabilidad es fundamental y la contabilidad. Creo que esas son las bases, pero tiene que ver con todas. La jurídica, ¿para qué? Porque norma las leyes financieras de un país. En el caso de Honduras tenemos un sistema financiero que lo rige el Banco Central y la Comisión de Bancos y Seguros. Y hay un compendio incluso de leyes financieras para Honduras. Hay un compendio de leyes financieras. Entonces, todo tiene que quedar legalmente o amparado legalmente. Y eso es a través de la jurídica. La matemática, a través de sus funciones básicas. ¿Cuáles son las funciones de la matemática? Sumar, restar, multiplicar y dividir. Obtenemos información. Y esta tiene que ver en casi toda la clase, la matemática. Y ya lo vamos a ver en las razones financieras, donde vamos a utilizar la matemática. Pero la matemática es, creo que, la más importante. Las razones financieras tienen que ver con la matemática. La administración es para la ejecución, control y desarrollo y toma de decisiones de la empresa. Es decir, si financieramente la empresa está mal, la administración no está funcionando. Entonces, no hay una administración adecuada. Y se debe tomar las medidas o correctivas, y esa es a través de la administración. Qué sé yo, por ejemplo, estamos teniendo poca utilidad, lo que se hace en Honduras muchas veces es aumentémoslos el precio. Entonces se aumenta el precio de todo. Lo que vemos ahora, una canasta básica bastante inflada, porque aumentó el petróleo. Lo más fácil es aumentemos el precio de todos los productos. Y lo vamos a sentir, y lo vamos a sentir más. Tenemos que tener una palabra ahorro en nuestra mente. Y es muy difícil, casi no la tenemos. Pero es ahorro de energía, ahorro en lo mínimo. Y con el tiempo se van a dar cuenta cuánto es la necesidad de ahorro. Si usted ahorra 10 lempiras diarios, ahí va, lo va viendo al día. Entonces, al final son 300 en el mes. Y así vamos. Ese ahorro es necesario. Y en estos momentos es peor. Pero nos da por gastar mucho o gastar más de lo que tenemos. Entonces yo me asusto con gente que dice anda un iPhone y gana 8,000 o 9,000 salario mínimo. Jamás, aunque sea soltero, no puede. Es un teléfono bastante costoso como para una persona. Entonces hay que ubicarse. La economía, obviamente a través de la microeconomía se analiza una de las personas, la persona natural. En la microeconomía, lo que yo les hablaba ahora de la canasta básica, es situación microeconómica difícil. Entonces lo vamos a vivir y creo que lo estamos viviendo todos. Cuesta más los frijoles, cuesta más la carne de res, cuesta más. O sea, son los básicos, las cosas básicas para alimentarnos ahora tienen un precio mayor. De ahí está la macroeconomía, que es el Estado
Persona natural y jurídica es aquí, con la microeconomía. Y la macroeconomía es el Estado. La jurídica es la empresa. También afecta la economía para conocer cómo está la empresa, para saber de qué dispone y qué necesita. Ok, la estadística. La estadística es para conocer la historia también. Los datos, comparar los datos de un año con otro. Es decir, el año pasado tuve 30% de utilidad y este año bajó a 25%. ¿Por qué? Tengo un menos 5%. Hay que revisar qué pasó. Vendí menos, los costos subieron. ¿Por qué tengo menos utilidad? Y así en todas las áreas, que es por qué estoy insolvente, cuánto es la utilidad que tienen las empresas del mismo origen del mío, de mi empresa. Y eso, todo eso hay que saberlo manejar. Hay que tenerlo en la mente. De ahí la informática. La informática ahora es fundamental en todas las áreas. Para la economía, que ahora se registran, por ejemplo, los préstamos. Usted tiene un detalle de cómo va moviendo su cuenta bancaria a través de su computadora y está asociado con el banco. Y ahí le va dando datos. Esto se movió, lo puede comparar con el año pasado porque no gastábamos esto. Y ahí le sirve para hacer análisis. Y la contabilidad es de las fundamentales. Es de las fundamentales. A través de los estados financieros, obtenemos las razones financieras. Entonces, el primer parcial es de razones financieras, que yo les voy a mandar el sílabus. Puras razones financieras, puras razones. El total del tema es razones financieras. Obviamente, todavía estamos viendo conceptos, pero el total del tema del primer parcial es razones financieras. Ok, luego teníamos otra consulta ahí. ¿Cuál es la diferencia entre contador y financiero en una empresa? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es No. que el contador se encarga de la contabilidad de la empresa y el financiero actúa sobre las decisiones financieras de la empresa. Excelente, excelente, eso es. Ni más ni menos. El contador registra y el financiero analiza y reporta a las autoridades. Eso es. El financiero analiza y reporta a las autoridades. Por ejemplo, el contador se compró una computadora hoy, pero solo registra la compra. Pero el financiero debe decir, ¿para qué ocupamos esa computadora? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué no vendemos? O sea, es más macro. ¿Por qué no vendemos lo que estábamos vendiendo el año pasado? Y debe reportar casi de inmediato a la gerencia o a las autoridades o a los jefes o dueños de la empresa, a las personas interesadas. Creo que ya hablando del tema, razones financieras, que investigamos, ¿qué es? Son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o unidad evaluada. Y es muy cierto, eso a nivel mundial. Son indicadores utilizados en las finanzas. ¿Y qué mide? Solvencia, liquidez, utilidad. Todo eso se analiza a través de las razones financieras. ¿Qué utilidad tiene la empresa? ¿Qué solvencia? Entonces, para que vean lo importante, pues es necesario, este tema es muy importante y como en todo, hay que poner mucha atención. ¿Qué investigamos de qué son razones financieras? ¿Qué investigamos?
que eran indicadores utilizados en las finanzas. Exacto, son indicadores. ¿Qué es indicador? Porcentajes. ¿Cómo se mide? Porcentajes, montos. Eso es un indicador. Son indicadores que nos sirven para medir la situación financiera de la empresa, lo que permite la comparabilidad de un periodo con otro periodo y conocer o detectar los problemas financieros que tiene la empresa. Los resultados de estos análisis se compare con un estándar. ¿Qué es un estándar? Por ejemplo, activo corriente, me disculpa, no va a ser así en la clase, entre pasivo corriente mayor que 1, está bien. El uso de las razones financieras requiere una correcta aplicación e interpretación, es decir, conocerlas en el momento adecuado. ¿Y qué tipo de razones hay? De liquidez, de endeudamiento, de rentabilidad, de productividad, de crecimiento, de actividad del negocio, y esos son las diferentes razones financieras que vamos a trabajar. ¿Qué es liquidez? ¿Qué es liquidez? ¿Qué investigamos? ¿Qué es liquidez? Es la capacidad de un activo de convertirse en dinero en el corto plazo sin necesidad de reducir el precio. Exacto. Capacidad de pago a corto plazo. Endeudamiento, pues, es deuda con acreedores. Y deuda, ya sabemos todo qué es deberle a alguien. A ver qué me dicen ahí, no sé, rentabilidad es medición de utilidades. Productividad es medición de producción de activos. De los activos. Crecimiento es medición en relación a los diferentes periodos. Y de la actividad es del mero giro del negocio. Y eso es. ¿Y qué es solvencia? ¿Qué investigamos? ¿Qué es solvencia? Es la capacidad de una persona física o jurídica para hacer frente a sus obligaciones financieras. Sí, entonces la solvencia, solo que aquí se diferencia de la liquidez, es a largo plazo. Es la capacidad de una empresa para cumplir sus obligaciones a largo plazo.